el primer libro de Crónicas, el capítulo 3. Del 1 en adelante. Tiene un subtítulo en versión RB de 1960, Los hijos de David, del 1 al 9. Estos son los hijos de David, que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ahinoam jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsua, hija de Amiel, y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos. ¿Cuántos toman asiento diciendo gloria a Dios? Hoy quiero hablar sobre retratos familiares de la vida de David. Estamos ya en la tercera lección de esta serie, así titulada. En alguna ocasión le enseñé este mensaje bajo el tema magnífico adorador, pero ruin progenitor. Pero en esta ocasión quiero abordar 3 aspectos y lo he titulado David como padre, su fracaso. Digan esto conmigo: David como padre, su fracaso. ¿Qué le llama a simple vista la atención al lector el texto que acabamos de leer? Lo prolífico que era David, pero no solo lo prolífico, sino la multiplicidad de parejas que él tenía. El texto sacro termina diciendo: y Tamar fue hermana de ellos, como quien dice, y la ñapa fue Tamar. Lo interesante también es que la Biblia nos dice con nombre propio varios de los nombres de los hijos de David. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es el texto 9 de Primera de Crónicas, o primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 9, cuando dice: todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas. Es decir, no bastó con ese listado larguísimo de nombres extraños y rarísimos también que le ponían en aquel entonces a sus hijos, sino que aparte de ello observamos un listado muy peculiar, sin número, de hijos de David, al punto que dice en plural los hijos de las concubinas. Y por supuesto que un plural puede implicar 2 o 3, pero es imposible que David haya tenido solo 2 o 3 concubinas y escasamente 2 o 3 hijos con las concubinas. Así que quiero abordar ahora sí una faceta de David muy diferente a la anterior. No obstante, quiero hacer alusión a aspectos interesantes finales de la vida de David como hijo, que no alcanzamos a mencionar en el inmediatamente anterior mensaje. Y esto nos va a ayudar a entender que una persona puede ser ejemplar y sabio en su juventud, pero si no persiste en esos principios, puede ser totalmente apartado, descarriado, impío en su vejez. Ejemplo de ello David e incluso el mismísimo Salomón. Salomón en su juventud pidió sabiduría, pero ya viejo, como lo veremos más adelante, cometió los peores pecados de su vida. Ahora,
Note un detalle interesante, y es que en Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 9, lea usted en la versión que pueda leerlo, yo lo leeré en la traducción del lenguaje actual. El Señor Jesús nos va a dar una conexión hacia donde queremos ir ahora, y es que en esta versión de la Biblia se nos muestra que David, en su etapa de hijo o en su rol o papel como hijo, aun cuando tenía todos los pretextos para poder ser un mal hijo, un mala clase, un mal agradecido, un mal criado, no obstante, este muchacho aplicó correcta y debidamente principios morales, éticos y de valores, lo que lo llevó a ser un hijo ejemplar. Aun cuando las normas morales de Dios estaban totalmente establecidas, por ejemplo en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, muy claramente definido el mandato de honra a tu padre y a tu madre, y una promesa de bendición añadida para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero en esta versión me llamó la atención el comentario que Jesús hace respecto a un concepto errado que tenían los rabinos, los maestros, los doctores, los intérpretes de la ley de la época de Jesús. Dice, Jesús les dijo: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres, no puedo ayudarlos porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. Ahora, note un detalle interesante. Es que la ley moral de Dios exigía literalmente que los hijos honraran a sus padres, y esto, por supuesto, incluía proveerlos en su vejez. El término honra implica no solo respeto, sino de allí se deriva el término honorario, es decir, un sustento monetario también. Sin embargo, si un hijo, este era el concepto errado que el fariseísmo, el legalismo de la época había levantado, basado no en la ley moral de Dios, sino en lo que se llamaban los comentarios de rabinos expertos de lo que ellos interpretaban sobre la ley. Dice algo interesante, y es que, sin embargo, si un hijo no quisiera ayudar económicamente a sus padres, de acuerdo con la Mishnah, que no son otra cosa que las tradiciones judaicas, podrían donar su dinero como un corbán, y eso es un devoto a Dios, ya que según esto, si el dinero estaba dedicado a Dios, según lo entendían ellos, no podía usarse para apoyar a los padres. La Mishnah proporcionó una manera de eludir la intención de la ley y la necesidad de honrar a sus padres, una acción que Jesús condenó rotundamente. Es decir, por naturaleza el hombre siempre ha tratado de buscar excusas para no obedecer a plenitud los mandamientos morales de Dios. El hombre, desde la época adánica, el gen de las excusas está en toda la humanidad. Y observamos que estos hombres pretendían tener un pretexto o una salvedad para no honrar a sus ancianos padres, bajo el pretexto de que iban a ofrecer su dinero en voto, según ellos, a Dios, según ellos, a un propósito bueno,
pero al mismo tiempo descuidando una prioridad. Por eso hace poco hablábamos de Dios, familia y ¿qué? E iglesia. Hablando sobre el correcto orden de las prioridades, y esto por supuesto lo que hacía era una violencia y total violación de ese mandamiento moral. Lo que quiero decir con esto es que no hay pretexto ni salvedad en la Biblia para deshonrar, maltratar, menoscabar, abandonar y menospreciar a nuestros padres, y más aún cuando ellos han envejecido. ¿Estamos claros? Ahora, para reflexionar entonces de esas dos lecciones anteriores sobre David como modelo de hijo, es decir, mostrando la cara buena de David, quiero decir lo siguiente: un niño al que se le permite ser irrespetuoso con sus padres, jamás respetará a nadie. Los niños irrespetuosos a sus autoridades en casa hoy son los adolescentes, jóvenes, estudiantes, universitarios y adultos irrespetuosos a sus autoridades mañana. Así que, amados, yo no sé si ese silencio fue por una aceptación o fue porque no entendieron esto, pero lo voy a repetir. Niños irrespetuosos a sus autoridades en casa hoy son los adolescentes, jóvenes, estudiantes, universitarios y adultos irrespetuosos a sus autoridades mañana. Todos los niños que se acostumbraron a vandalizar la casa y a vandalizar a los padres y a patear y a escupir y a gritar para conseguir lo que a ellos les da la gana, son los mismos que vandalizaron las ciudades hace pocos días en nuestro país y en todos los lugares del mundo, porque se acostumbraron a utilizar la revolución como un arma diabólica para pretender sus propios beneficios. Los responsables principales de esa generación depravada e irrespetuosa son los propios padres de hoy. Muchos padres hoy están criando criminales y vándalos en sus propias casas, y luego cuando sus hijos los irrespetan cuando son grandes se preguntan ¿por qué? Cuando ellos se lo permitieron toda la vida. Aún en las iglesias evangélicas, aún en las iglesias cristianas, sobre todo y muchas veces en las iglesias cristianas se está metiendo la psicología humanista, que pretende hacer de lado la disciplina, el castigo, que pretende hacer de lado bajo el pretexto de que es un abuso y un maltrato psicológico, y llevándolo al extremo de eliminarlo por completo, al punto de que lo único que se está criando es una generación al modelo 2 Timoteo 3, 1 al 5, que dice: también debes saber esto, que en los postreros días, diga, estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Es decir, que no aman ni a los que se supone que deberían amar. Son capaces de apuñalar, matar, maltratar, golpear a su propia madre, a su propio padre, a sus propios familiares, porque los acostumbraron a ser los niños groseros, los niños patanes, los niños malcriados, que escupen, que gritan, que maltratan. Y como ellos saben que la única manera que se calle su pataleta es dándole lo que a ellos les da la gana que les den, entonces ellos no van a parar su grosería. Y lastimosamente estamos viendo que eso se está reflejando en la sociedad actual. Todos los jóvenes de hoy, adolescentes y jóvenes de hoy que están de acuerdo con protestas, con violencia, con vandalismo, son gente que no están criados bajo el modelo de Dios. Y han sido criados lamentablemente por padres cuya vida está totalmente desorbitada del fundamento de la palabra de Dios. Y lamentablemente la gente que piensa que todo lo que el hombre tenga que darme, los gobiernos tengan que darme, hermano, ya habíamos aprendido de David que usted y yo debemos saber que mi bendición y su bendición no debe depender de un gobierno, sino de la bendición de Dios y de su propio trabajo. No se acostumbre a que le regalen todo.
Porque la gente que le gusta que todo le regalen fácilmente se dedica al vicio, a la marihuana, al bazuco y a toda la porquería del mundo, y luego piden ayuda a los gobiernos. Y como hoy en día existen todo tipo de ayudas para los jóvenes. Así que, amados hermanos, qué bueno que en la iglesia se hable de este tipo de cosas. Porque si no se habla en la iglesia, entonces ¿dónde? Escúchese esto. La Biblia dice que estos hijos van a ser implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, libertinos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, o sea, impulsivos, infatuados, o sea, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y no solamente significa evita en el sentido de que tú tengas que alejarte de ellos, sino en el sentido de que tú evites que tu hijo o tu hija o tu nieto o tu familiar pequeño se convierta en un rebelde más del montón de la sociedad. El mandamiento sigue siendo el mismo y tiene añadido una promesa y a su vez añade una advertencia para los padres. Efesios 6, 2 al 4 dice: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Porque esta generación actual, de los 90 para acá, es una generación que todo se queja, todo se lamenta, todo es pobrecito, todo es víctima, todo es una generación totalmente retrógrada en realidad, en lo moral, en lo ético, en los valores. ¿Por qué? Precisamente porque fueron una generación que no ha sido criada con el valor de respetar a las autoridades. Las autoridades deben ser primero papá y mamá. Pero es triste y vergonzoso, como vamos a ver en la vida del mismo David, y esto es muy delicado. Usted puede ser el hombre más consagrado del mundo, pero si usted no es una autoridad respetada por sus hijos, le puede pasar lo que le pasó a David. La tragedia de David como padre es algo vergonzoso. Y es algo doloroso. Pero también dice el texto sagrado: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos padres hay aquí que digan amén? ¿Cuántos padres hay aquí que digan Cristo vive? Aleluya. Así que hablar de alguien como modelo es maravilloso, pero ¿sabe qué es lo que me gusta de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios no solamente nos muestra la cara bonita de sus personajes, sino que también nos muestra aún los peores y más vergonzosos defectos de los mismos. ¿Qué es en este caso lo que quiero enfatizar? Es que David como hijo fue excelente, como adorador fue magnífico. Pero a causa de no manejar bien lo que ya hemos venido enseñando básicamente, número uno, su tiempo. Número dos, no aplicó debidamente el sentido de prioridad, es decir, primero su relación con Dios, luego su relación familiar y luego su relación de gobierno, de servicio. Vemos que en cuanto a su posición de liderazgo en relación a su familia, David perdió a sus propios hijos como un padre completamente fracasado. Yo sé que algunos que han estudiado a fondo la vida de David no les sorprende para nada esto, porque ya lo han leído, pero hay algunos que van a escuchar esto y van a decir: pero ¿cómo es posible? Una herejía, está diciendo el pastor Araujo. ¿Cómo se le ocurre decir que David fue un fracaso? Yo le voy a mostrar evidencias, citas bíblicas, episodios, uno por uno, para que usted pueda tener un análisis real. Y quiero mostrarle tres aspectos en cuanto a David. Número uno, el ejemplo de David para con sus hijos, entre comillas. Número dos, quiero hablar de el trato de David para con sus hijos en el siguiente mensaje. Y número tres, la relación de David con sus hijos. Desde esta perspectiva vamos a analizar varios aspectos. Número uno, el ejemplo, entre comillas, de David para sus hijos, porque en realidad nunca fue un buen ejemplo. Y escúchese este detalle. Con esta premisa, con este postulado, quiero comenzar
aseverando y haciendo una comparación de cuál es el real propósito de Dios para con los padres, y por eso los que hemos tenido la dicha, la fortuna, el privilegio de tener buenos padres, podemos dar gloria a Dios por aquellos padres que supieron corregirnos a su debido tiempo. Estaba compartiéndoles hoy una frase de un pastor en Estados Unidos que se llama Joshua Enior Jiménez, pastor Joshua Enior Jiménez, que escribió lo siguiente. Dice: enséñales a tus hijos a trabajar duro, enséñales a tus hijos a ser amables, enséñales a tus hijos a ser responsables, enséñales a tus hijos a estar agradecidos, enséñales a tus hijos a ser resistentes. Dígales que la vida es difícil, pero eso es precisamente lo que la hace gratificante, que cuanto más difícil sea la lucha, mayor es la recompensa. Que el mundo está lleno de personas desagradables, pero por eso necesitamos ser amables. Que regresar ofensas por ofensas no requiere fuerza, pero perdonar e ignorar los ofensores, eso requiere verdadero coraje. Enséñales a concentrarse en ellos mismos, su carácter, su justicia, sus conocimientos, y no mirar a los demás para ver lo que les falta o ellos tienen o creen que otros carecen. Enséñeles a resistir el mal, a luchar contra la justicia y a amar la injusticia y a amar la verdad, y sobre todo enséñales a amar a Dios y a amar al prójimo, porque esta es la suma de toda la ley. Persiste en esto, y cuando tus hijos crezcan en hombres, serás honrado por ellos. Yo digo amén a eso. Yo he notado que muchos padres o muchos hijos realmente, cuando han tenido padres rígidos, estrictos, duros, que han sabido también criarlos bajo el concepto modelo bíblico, cuando crecen, incluso aun cuando sus padres ni siquiera eran creyentes, pero tenían el mínimo concepto de respeto, de honra, cuando crecen, hasta el día de hoy no he escuchado al primero que diga: terrible ese padre que tuve. Al contrario, todos terminan diciendo: doy gracias a Dios por ese papá y esa mamá que supo corregirme, supo disciplinarme, supo frenarme, supo ser un ejemplo. Eso es algo que uno definitivamente honra cuando uno ve este modelo. Y la premisa que quiero mencionar es que Dios, en la mayoría de ocasiones, no responde con palabras, sino con hechos. ¿Eso qué significa? Eso nos debe llevar a pensar que el propósito de Dios para los padres es que sus enseñanzas más poderosas para sus hijos no sean exclusivamente, aunque hay que hacerlas, las que hacen con palabras, sino las que se dan con el ejemplo. Una de las cosas que más me ha conmovido es el ejemplo. Yo aprendí a orar, aprendí a leer la palabra, aprendí a estudiarla, aprendí a enamorarme de ella, no porque tuve un padre que todo el tiempo me recalcaba el mismo cuento: ore, ore, lea, lea, ore, ore, lea, lea. No, al contrario, es un padre que muchas veces que abría la puerta o entraba a un lugar o voy por el lugar donde trabaja, lo mínimo que está o es de rodillas o tomado una Biblia en su mano y leyendo la palabra de Dios. Aprendí a amarla, aprendí a quererla, aprendí a desearla, no porque me estaban retacando la misma historia todo el tiempo, sino porque me lo demostraron con hechos. Y el problema de muchos es que hablan bueno, hablan bonito, pero viven feo, viven horrible. Y por eso sus propios hijos no creen en sus consejos, no creen en sus enseñanzas. Recuerde que el ejemplo trae consigo autoridad moral. Que no le pase lo de aquella niña que les he contado, que llegaba a casa llorando porque la sacaron del colegio, de la escuelita, porque había dicho mentiras, y cuando el padre la estaba duramente regañando y a punto de corregirla fuertemente,
suena el teléfono y la manda a contestar a la misma niña a la que le estaba diciendo, ¿cómo se te ocurre ser mentirosa? ¿Quién te dijo que mientas? Pero cuando la niña fue a contestar, le dijo, pero diles que no estoy, si preguntan por mí. Hay padres que le dicen a sus hijos que no hay que robar, y ellos son testigos de que sus padres son los grandes ladrones, que no hay que mentir, y ellos saben que sus hijos son los grandes hipócritas y mentirosos, sus padres. Hay algunos hijos que se dan cuenta que aunque el papá diga no fume, no tome, pero él es el más tomador y el más fumador. Hay algunos que le dicen hay que ser fiel, hay que ser leal, pero ellos mismos saben que su padre no es fiel ni es leal. Y lo peor, hay muchos que le dicen a sus hijos, conságrese a Dios, usted va a ser alguien grande en Dios. Y la mamá y el papá son los más fríos que hay en la congregación. Mira el que está a su lado y dígale, espero que no te estén hablando a ti. Porque estamos llegando a un tiempo donde la Biblia nos sigue exhortando, tú que predicas, predícate a ti mismo o aplícalo. Pero el detalle es que hoy en día debemos entender que lo que le da autoridad moral a una persona se llama el ejemplo, se llama el testimonio. No obstante, y aquí viene el punto, cuando David era hijo era un modelo, pero David cuando ya era rey, cuando ya no era el joven pastor ejemplar, sino el adulto gobernante, no fue un ejemplo en su rol como progenitor. Y voy a mostrarle en este mensaje varios aspectos donde vamos a demostrar que David no fue un ejemplo en estos aspectos. Número uno, David no tenía autoridad moral ni era un ejemplo de fidelidad ni lealtad matrimonial. ¿Cuántos creen que eso es así? El texto que usted leyó, Primera de Crónicas 3, dice literalmente, por ejemplo, en el texto que me llamó el versículo 3, el quinto hijo, Sefarías, hijo de Abital, el sexto Itream de Egla, su mujer. Pero tenía una cantidad de mujeres. Y en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, la Biblia dice, David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel. Es decir, no solamente tenía varias mujeres, sino que le quitaban las mujeres a alguien que tenía su única mujer. La única mujer de este personaje, también finalmente él desde el principio le hizo el guiño, aunque Nabal no era una gran persona, era un terrible necio, pero David siempre mostró su debilidad en esa área. ¿Y qué decir de la famosísima Betsabé, esposa de Urías el Eteo o Urías Eteo, a quien, eso es lo interesante, aún en pleno Mateo capítulo 1, casi 1000 años después y un poco más de 1000 años de que David ya ni existía, la Biblia dice claramente que Betsabé, la que fue mujer de Urías el Eteo. En otras palabras, ¿cómo David iba a poder ser un ejemplo y darle un consejo sabio a su hijo Salomón o a cualquiera de sus hijos? Señores, sigan el código divino, sigan el principio de Adán, de Eva, del Génesis. No se podía. ¿Por qué? Porque el texto sagrado no solamente habla de que tuvo multiplicidad de mujeres, una cantidad de hijos que al punto ni siquiera se los pudieron contar, sino que además de esposas, además de mujeres con las que se casó, tenía doncellas, tenía concubinas y tenía una multiplicidad de relaciones. David no era un ejemplo de moralidad. David no era un ejemplo de moralidad. He escuchado el triste caso de muchas madres y padres que en medio de su vida libertina, promiscua, de inmoralidad, llevan a sus amantes, llevan a esas personas a sus propias casas, y alguno de ellos abusó, tocó, manoseó, le hizo daño a una de sus pequeñas hijas, y cuando su hija lo denuncia, le cree más a uno de los tantos amantes que a su propia hija.
Ese señor que trajo usted me tocó. Y he tenido la oportunidad de hablar con alguien que años después tenía una atadura en su alma y contaba, sacaba ese dolor en su corazón de cómo los primeros abusos que recibió fueron de alguna u otra manera propiciados por su propia mamá. Porque hay algunos que no son ejemplo de fidelidad matrimonial ni de moralidad si son solteros o no tienen un matrimonio como tal. Su hijo, su hija se hace en la mente la imagen de una mujer o de un padre que no respeta ni a su propia mamá, ni a su propia pareja, ni a su propio cónyuge. Y lo triste es que David, como dice el texto, subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Este hombre de alguna u otra manera se iba entrenando en el asunto y se dio cuenta de que de alguna u otra manera él podía no solamente de alguna forma, el texto sagrado mostrará más adelante que él como rey podía tener acceso en la monarquía. Obviamente eso no tiene nada que ver con el modelo moral de Dios. Por esa razón el pueblo de Israel terminó siendo rechazado para llegar a ser la iglesia del Señor, la virgen pura del Señor. ¿Por qué? Porque ellos toleraron y permitieron muchas cosas que Dios condenaba rotundamente. Y la prueba número uno de que Dios jamás estuvo de acuerdo con que un hombre tenga más de una mujer fue todos y cada uno de los episodios en la Biblia donde usted ve a un señor con dos señoras o tres señoras. Pregúntele a Elcana qué vida tan terrible la que tuvo y le hizo pasar a sus dos mujeres. Pregúntele usted al mismo Abraham todos los problemas en los que se metió por violar el código de un varón para una mujer y una mujer para un varón. ¿Cuántos creen que con una es suficiente? Y algunos andan, no sé cómo, pero andan buscando 2, 3, 4 y más. Y quieren seguir el modelo de David. Y lo peor de todo es que voy a utilizar un término coloquial, ese reguero de muchachos que este hombre dejó, eran el segundo paso para ser un padre completamente fracasado. Porque hay padres que andan dejando hijos aquí, hijos allí, hijos allá, hijos reconocidos, hijos no reconocidos. Sobre todo los hijos negados terminan siendo los más parecidos. La misma cara del papá. Y el dolor, el sufrimiento que causan eso, en esos hijos. Cuando ven que muchas veces algunos de estos irresponsables terminan viviendo con otra persona, criando otros hijos, sosteniendo a otros hijos que no son sus biológicos, y a los verdaderos hijos biológicos los abandonó para siempre. Amados hermanos, Dios nos llamó a ser ejemplo de fidelidad en todo. Y usted como hombre, como mujer de Dios, puede que usted esté pasando problemas matrimoniales, problemas de separación, lo que sea. Cuando una mujer se propone ser un ejemplo, primero guardarse para Dios, pero ser un ejemplo. Si hay algo que los hijos valoran, porque lo he oído una y otra vez de sus propios hijos, de los labios de sus hijos, es: yo admiro a mi madre, admiro a mi padre, que a pesar de la vida que tuvo que pasar, ella siempre se ha mantenido una mujer decente, una mujer pura. No ha pasado por todo el mundo, sino que es una mujer que se ha guardado. Y el ejemplo de fidelidad le da también autoridad moral para aconsejar. Porque es cierto que obviamente hay algunos que por alguna u otra razón tuvieron que separarse o alejarse de sus relaciones, pero se han guardado para Dios. Porque una cosa es esa persona que se ha divorciado y se ha recasado como 10 veces y se la da de consejero de familia. Y hay hasta pastores así, dizque consejeros de familia. Pero amados hermanos, David tuvo ese grave problema. ¿Cómo David iba a controlar esa inmoralidad que estaba por plagar su propia casa cuando él no había controlado la inmoralidad en su propia vida? Y lo vamos a ver en un momento. Diga al que está a su lado: esto apenas está empezando. Lo segundo, David tampoco fue un ejemplo
de pureza moral. E incluso, aunque parezca tan extraño, cuando joven, trabajador, pero cuando viejo, perezoso. Porque tampoco fue un ejemplo de laboriosidad. No fue un ejemplo ni de pureza, diga, ni de pureza sexual, ni de laboriosidad. Segunda de Samuel capítulo 1 versículos, o segunda de Samuel capítulo 11 versículos 1 y 2, dice la Biblia, algo que me llamó la atención, al año siguiente, en el tiempo que, esa expresión en hebreo significa a comienzos del año. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, el calendario lunar hebreo indicaba que el primer día del año caía en marzo o en abril para nuestro calendario, y la versión Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Mire qué muchacho era David, ya no el muchacho, ahora el rey David. Ya no era el adolescente ni el jovencito, sino el veterano. Y dice, en la primavera, que era la época, lo dice la Nueva Traducción Viviente, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Raab. Pero luego dijo, de Rabá, ciudad de Rabá. Pero dice, pero David se quedó en Jerusalén. Hay un pero ahí sobresaliente. Diga, pero David se quedó en Jerusalén. Ya no estamos hablando de David como hijo, ahora estamos hablando de David como padre. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, dice esta versión, pero la versión Reina Valera revela algo. Dice que él se levantó de tarde y además se levantó del lecho. Diga, lecho. ¿Qué lecho? Para los que no entienden el concepto de reyes, el rey tenía una cama donde él dormía. Si tenía su esposa, con su esposa, en la cama era donde él descansaba, pero en los lechos era donde cometía inmoralidad sexual con cuanta concubina llegaba y con cuanta doncella virgen también llegaba. Así que este personaje estaba en el lugar equivocado y estaba haciendo lo que no debía hacer. Era la época donde los reyes salían a la guerra, salían a la campaña, pero David se quedó en Jerusalén. Ya tarde se levanta de su lecho, lugar de inmoralidad, lugar de pecado, y comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era sumamente hermosa. El resto de esta historia trágica, de una historia terriblemente fuerte para David, la famosa historia de David y Betsabé. ¿Qué hizo David? Según el texto, número 1, la miró. Número 2, la codició. Número 3, mandó por ella. Número 4, la tomó. Número 5, durmió con ella, tuvo relaciones con ella. Número 6, la embarazó. Y lo peor de todo fue que quiso tapar su pecado. Quiso tapar su pecado. Segunda de Samuel capítulo 11, versículos 3 al 5, dice la Biblia: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó ella de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. De alguna manera, la maldición de inmoralidad sexual la había heredado de su padre Isaí. Él también había nacido de una relación de inmoralidad. Pero ahora David está practicando una relación ilegítima, una relación ilegal,
porque está uniéndose a una mujer, él siendo casado, pero además está uniéndose a una mujer casada y comete toda esta locura. Así que David no podía levantar su mirada y mirar a los ojos fijamente de sus hijos y decirles que ellos se guarden en pureza para con sus parejas. Ni mucho menos podía enseñarles con firmeza que había que dejar a un lado la pereza, porque la persona que se vuelve perezosa es mucho más propensa a los pecados sexuales. La persona que no hace lo que tiene que hacer, la que se encierra, la que se queda sola, la que no quiere hacer nada, la que se dedica a chatear, a whatsappear, etcétera, es una persona que es mucho más propensa, dice el pensamiento popular, que una mente desocupada es un taller de Satanás. Y yo por mi parte, y creo que por mi parte, no queremos ser talleres de Satanás, sino que queremos ser instrumentos en la poderosa mano de Dios. Que su mente, que su alma, que su cuerpo, que su espíritu no sea un instrumento del diablo, sino un instrumento de Dios. David, el mismo que Dios usó para vencer al gigante. David, el mismo que Dios usó para conquistar y para hacer grandes proezas. Ahora, David cometió un gran pero en su vida. Se quedó en el lugar equivocado, en el día equivocado, en la hora equivocada, en el lugar incorrecto. Se dedicó a hacer lo que no debía hacer y allí estaba aquella mujer. Y finalmente eso le ocasionó una serie de maldiciones en su propia familia, de las que hablaremos más adelante. Así que David no era ni ejemplo de lo que es la lealtad, ni la fidelidad, ni la pureza, ni la laboriosidad, pero David tampoco podía decir que al menos era un ejemplo de sinceridad ni de bondad. David demostró ser un completo mentiroso, un completo hipócrita, y además David no tuvo ninguna bondad, ninguna benignidad, ninguna compasión con aquel hombre. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículos 7 al 15, en la Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Quise usar algunas versiones de lenguaje sencillo para poder captar algunas ideas interesantes. Número 1, dice: cuando Urías, o sea, el esposo de Betsabé, aquella mujer con la que él se había acostado y había embarazado, cuando Urías, esposo de Betsabé, llegó. La pregunta es: ¿de dónde llegaba él? Él llegaba de la guerra, en la misma guerra donde David debía estar comandando. Mientras que él estaba haciendo un trabajo tremendo de lealtad, de honor, de patria. Urías, dice que cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Note eso, esa frescura. David se había acostado con la esposa de aquel hombre humilde que, entre otras cosas, él sí practicaba el código de tener una sola mujer. Y por norma general las mujeres de aquel entonces no podían decir no cuando un rey las mandaba a traer, porque lo mínimo que le pasaba era que le mataban al esposo. Así que ella tenía que ir donde el rey. Por eso ella fue y se acostó, y no estoy tratando de justificar a Betsabé, lo que estoy tratando es de contar lo que era histórico. Aquellas mujeres, sean casadas o como sea, tenían que ir a la orden del rey. El rey se aprovechó de su posición, y lo terrible es que David empieza a entablar una conversación amena, de amabilidad, de aparente amistad, hipócrita, con Urías, y le pregunta: ¿cómo están Joab y el ejército y cómo marcha la guerra? Después le dijo a Urías, se la dio de buena gente David. Le dijo: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. ¿Cómo le parece esa actitud de David? Pero Urías era un hombre que tenía más principios que el mismo viejo rey David.
Dice, pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche en la entrada del palacio con la guardia real. Porque las normas de aquel tiempo indicaban que un hombre, aunque esté casado, mientras estaban en guerra no podía tener relaciones sexuales con su esposa. Las normas históricas. Él no podía ir incluso a su propia casa. David había perdido la cabeza, había perdido el control, había perdido el más mínimo sentido común. Y ahora le estaba diciendo, vete a tu casa a descansar. David le envía regalo a Urías. Yo me imagino a Urías diciendo, ¿qué será que le pasó a David si ni me saludaba y ahora me manda regalito con moño y todo? Pero Urías no fue a su casa. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó, y esto es lo más ruin que hizo David. Dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera tanto tiempo? Urías le contestó, y esto fue lo que más me sorprendió. Habla de que era un hombre que tenía temor de Dios. Dice, el arca de Jehová siempre estaba en las guerras para que tengan victoria. Dice, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, en tiendas, y Joab y los hombres de mi Señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría ir yo a casa para beber, comer, dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Y tenía una esposa hermosa, dice la Biblia. Tenía una esposa espectacular. Desde que la Biblia dice que era hermosa, era porque era realmente hermosa. Pero lo que me llama la atención es que él tenía principios. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Esto fue lo que a mí, cuando yo leí esto hace muchos años, dije, Dios mío, ¿cómo es posible que alguien haya caído así a ese nivel? Dice que David lo invita entonces. Le dice, está bien, quédate hoy aquí, le dijo David. Él estaba haciendo una serie de tretas, de artimañas, de trapisondas para tratar de atraparlo. Le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Le dice, así que, dijo, con lo que yo voy a hacer con Urías, de esta no se escapa. Y él se acuesta con su esposa, y entonces ese niño se lo voy a hacer meter como si fuera de él. Dice, así que Urías se quedó en Jerusalén ese día. Y el siguiente, David lo invitó a cenar. Y ahí me imagino a Urías diciendo, pero me mandó regalo, me saludó, ahora me invita a cenar. El corazón de Urías ni siquiera sospechaba lo que estaba pasando allí. Pero dice, y lo emborrachó. Ahora ya no solamente le bastó con ser un hipócrita, un mentiroso, sino que ahora además anda haciendo pecar a otro, llevándolo a la borrachera, a la embriaguez. Pero aún así, dice la Biblia, es decir, tuvo más principios Urías borracho que David cuerdo. Tuvo más principios. Pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Yo me lo imagino allí tambaleando, borracho, diciendo, no, yo a la casa no voy, yo me quedo aquí porque el arca está allá, porque los soldados están allá. Entonces a la mañana siguiente David escribió una carta, y esto es todavía más ruin, porque cuando una persona no es un ejemplo en un área, cada vez va cayendo de mal en peor. Un pecado lo lleva a otro y luego a otro y luego a otro. Le escribe una carta a Joab y se la dio a Urías para que la entregara. Y Urías era simplemente un soldado raso, y él tenía que volver a la guerra con una carta real que no podía leer porque era un sello del rey. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla es más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Firmado David, el hombre de Dios. Terrible. ¿Cómo una persona puede llegar a caer así tan bajo? Cuando una persona no cuida una puertecita. El diablo no le interesa todo su corazón, un pedacito de su corazón le va a dar espacio para destruirlo finalmente en todas las áreas de su vida.
David tampoco fue un ejemplo de integridad. Segunda de Samuel 11:27, la Nueva Traducción Viviente dice que una vez que hace esta locura, yo no me imagino cómo fue ese momento, pero simplemente Urías dijo: el rey David, a quien amo, a quien respeto, que fue tan amable conmigo, me dio hasta regalo, me invitó a cenar, se pasó de buena gente esta vez. Seguramente está muy agradecido, pero aquí mandó una cartita para usted. Debe ser alguna palabra de ánimo. Yo me imagino que cuando Joab abrió esa carta, obviamente él tenía que obedecer en ese contexto, pero tuvo que haber pensado: qué maldadoso, qué siniestro el corazón del rey. Y el mismo Joab fue quien no le tembló la mano para matarle más adelante a uno de los mismos hijos de David. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Tampoco fue un ejemplo de integridad. ¿Por qué? Porque lo mínimo que uno espera es que un hombre de esta categoría, con todo y que fue un ejemplo, luego de haber pecado, termine diciendo: Señor, perdóname, he pecado, Señor, ¿qué hice? Pero no. David, según esta versión, dice: una vez cumplido el periodo de luto, es decir, cuando la mujer recibió la noticia, se mataron, eres esposa de un mártir, de un héroe en guerra. Ella tampoco se imaginaba que fue aquel hombre quien lo mandó a matar. Y dice la Biblia que David mandó que la trajeran al palacio. Y pasó, esto fue lo que más me impactó, y pasó a ser una de sus esposas. Es decir, ni siquiera dijo: está tan hermosa que cautivó mi corazón y esta es la única. No, era una del montón, una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Diga: hay uno en el cielo. Dígale que está a su lado: hay uno en el cielo que lo está mirando todo. Dígale: hay uno en el cielo que no se le escapa una. Así que él no era ejemplo de integridad. La integridad era que él tenía que haber confesado, y por lo menos por respeto a la memoria de aquel hombre, decir: no vuelva a estar con aquella mujer. Pero no lo hizo. Tampoco, y esto aquí termino hoy, habría mucho que decir, pero quise solo destacar por qué David, como padre, no fue un ejemplo. Y eso fue la razón de su fracaso. Léase conmigo, busque Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 9. Cuando usted lea lo que va a leer, usted va a tener que decir: Dios mío, ¿cómo es posible que un hombre haya llegado tan bajo? Pues ya era un asesino intelectual. Ahora solo tenía que avanzar un poco más bajo. Porque uno diría: ¿qué más bajo de lo que acaba de hacer? Lo que usted va a leer ahora es todavía más ruin y más bajo. Porque David tampoco fue un ejemplo de amor y perdón para los enemigos. Y lo peor de todo era que eso se lo pudo haber guardado en su corazón, pero en las últimas palabras de David, según la traducción del lenguaje actual, Primera de Reyes 2, 1 al 9, por favor préstele toda su atención a lo que usted va a escuchar. Dice: cuando le faltaba poco para morir, o sea, David le encargó a su hijo Salomón lo siguiente. ¿Qué es lo mínimo que un padre sensato hace cuando se va a morir? Pues llamar a sus hijos, pedirles perdón, enseñarles a amar, a perdonar, etcétera, darle buenos consejos. Pero mire esto, la Biblia dice que lo llama y le encarga a su hijo Salomón lo siguiente. Mire lo que dice: tarde o temprano la muerte nos llega a todos. Y como era un poeta y era un profeta y tenía una elocuencia impresionante, yo me imagino así como de película ese momento, esa voz espectacular. Y uno diría: y Salomón, y tampoco estaba refiriéndose a cualquiera, estaba dirigiéndose a Salomón, alguien muchísimo más sabio que el mismo David. Así que él seguramente estuvo atento diciendo: tremendo consejo que voy a recibir de la experiencia de mi padre. Dice la Biblia: tarde o temprano la muerte nos llega a todos, y a mí me falta poco para morir. Sé valiente
y compórtate como hombre. Y uno ahí está aplaudiendo, diciendo amén, qué hermoso, tremendo consejo. Pero dice en el versículo 5, además, como tú bien sabes, querido hijo mío, Salomón, el general Joab mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Estos dos eran generales del ejército de Israel, pero Joab los asesinó en tiempos de paz, para vengar las muertes que hubo durante la guerra. Luego me hizo responsable de ese doble crimen, pero él es el culpable. Así que la decisión es tuya, aunque yo te aconsejaría que no lo dejes con vida mucho tiempo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Uno se imaginaría unas palabras de estas de un hombre de Dios. Versículo 8. También, o sea, no le faltaron decir, ahora acaba con ese, ahora le dice, también está contigo Simi, dice esta versión, el hijo de Gerá, el de la tribu de Benjamín, y que nació en Bahurim. Mire lo que dice el texto. Él me maldijo. Eso demuestra que era un hombre resentido, amargado, que había pasado años guardando cada cosa que le habían hecho. Dice, él me maldijo de una manera terrible cuando yo iba a Mahanaim, pero después fue al río Jordán a recibirme y tuve que jurarle por Dios que no lo mataría. Y dice, hijo mío, Salomón, no lo perdones. Eres lo suficientemente sabio para saber que debes matarlo. Procura que tenga una muerte violenta. Estoy leyendo la Biblia. Esos son los consejos finales de David para su hijo Salomón. Procura que tenga una muerte violenta. Es decir, ya no le bastó con decir a Joab, procura que parezca un accidente, es decir, algo normal. Lo mataron porque pues en medio de guerra todo el mundo lo matan fácilmente si está solo. Ahora le dice algo de frente. Procura que él no envejezca, dice el uno, y haz que no vaya en paz a la tumba. Y al otro le dice, procúralo que su muerte sea una muerte sangrienta, una muerte cruel, una muerte violenta. ¿Sabe? Lo que acabamos de ver hoy es solamente un pequeño mostruario de lo que puede ser un padre que pueda causar no solo una ruina en sus hijos, sino también de todas las maldiciones que esto va a acarrear en su familia. Por eso vamos a analizar 3 partes de la vida de David como padre en la próxima sesión, y en la última estaremos mirando otra más. Lo que quiero decir con todo esto, amados, es que sea cual fuere su condición, su situación en este momento, Dios nos está llamando hoy en día a marcar la diferencia. Ustedes que tienen el honor, la dicha, el privilegio de tener un bebé, un niño, un pequeño, un adolescente, un preadolescente, un joven de cualquier edad, no es tarde para que usted cambie la imagen que tiene su hijo de usted si fue mala, y que la mejore si fue una buena imagen. Porque nada más hermoso que un hijo que sienta ese, no acostumbro a usar esa palabra, pero no sé qué otra utilizar, pero como ese orgullo, ese honor de tener un padre como es su padre y una madre como es su madre. Quiero orar por los padres que están aquí, solo por los padres y madres de familia que están aquí. Póngase de pie. Si quiere, venga aquí al altar con su hijo y aquí terminaremos este servicio orando por usted como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, que aún tiene alguien más por quien velar. Hace unos días nuestra hermana María del Carmen trajo a su nieta muy linda y estaba predicando el mensaje El caso de Mefiboset, y la niña hizo un bosquejo muy hermoso porque estaba escribiendo, y parte de eso es la herencia espiritual desde su abuela hacia su nieta, una niña que le interesa, que desea, que quiere, que anhela las cosas de Dios.
Qué bueno que ustedes, queridos padres que están en este altar, que han venido hoy, puedan pedirle a Dios perdón si han cometido un error como padres. Vengan a este altar, aquí hay espacio, quiten esas sillas de ahí si pueden hacerlo, y vamos a orar para que podamos declarar primeramente que Dios sane aquellos corazones de aquellas madres o de aquellos padres que reconocen que han fallado, reconocen que han ofendido al Señor, reconocen que no han sido los mejores, pero que hoy Dios les está dando una nueva oportunidad de volver a empezar. Doy gloria a Dios por este hermoso número de hermanos. Vamos a orar, levante sus manos al cielo allí donde está, extienda sus manos hacia este lugar. Si tiene una madre, un padre en el cual usted no ha visto el mejor ejemplo, ore a Dios también por ese padre o por esa madre, para que Dios toque su vida y su corazón. Órele a Dios para que cada uno de estos padres, y esa es mi oración hoy, aquí hay padres y hay madres jóvenes, adolescentes, algunos de estos padres tienen un hijo, 2 hijos, hay uno de ellos, dentro de poco van a venir 2 hijos más que Dios le ha concedido. Dios le va a dar sabiduría, le va a dar la unción, le va a dar la gracia necesaria para poder criarlo en el camino del Señor. Vamos a orar, porque cada padre necesita la mano de Dios. Dios y Padre, en esta hora estamos declarando, Señor Jesús, todas tus bendiciones. Señor Jesús, yo recibo también la bendición de un padre, Señor, y de una madre que han sido un ejemplo poderoso, una influencia, una conexión de poder para mi vida. Hoy yo recibo, oh Dios, esa bendición en mi vida. Y de la misma manera, Señor Jesús, yo declaro sobre aquellos, Dios mío, que tal vez son jóvenes o tal vez ya llevan mucho tiempo en esa experiencia como padres, pero saben que han cometido aún muchos errores, saben que en algún momento no fueron un ejemplo a seguir para sus hijos, saben que en algún momento no hicieron lo mejor, pero no es tarde para empezar. Hoy declaro, Señor, sobre cada uno de estos padres, que tu mano de gracia, de bondad, de favor y de misericordia reposan sobre ellos, que tú les das la unción, les das la gracia, les das la sabiduría necesaria, Señor, para poder ser un ejemplo, aún en medio de la situación que estén atravesando. Algunos de ellos están pasando momentos de enfermedad, de soledad, de dolor, de crisis, pero en medio de la situación que estén atravesando, aún en medio del estado espiritual en el que ellos se encuentren, yo te pido, Señor, que tu gracia y tu misericordia repose sobre ellos de una forma especial y de una forma específica. Estoy declarando, Señor Jesús, que tú traes sanidad, Señor, que tú desatas vida en el nombre de Jesús. Hay hijos orando por sus padres desde este altar. Hoy estamos enviando sanidad, estamos enviando libertad, estamos enviando vida, vida, vida en el nombre poderoso de Jesús. Si hay un padre que quiere ser más que solo un adorador, quiere ser un ejemplo, allí donde está, dígale a Dios: Señor, ayúdame a ser ese ejemplo a seguir en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción. Quiero ser un ejemplo para mi familia, quiero ser un verdadero ejemplo de fidelidad, de pureza, de adoración, de alabanza, de dependencia de Dios. Y allí donde está de rodilla, padre, levanta tus manos, madre, levanta tus manos y empieza a declarar vida, bendición, que la gloria de Dios repose en tu casa, repose en tu matrimonio, repose sobre tus hijos, repose sobre tus nietos, y que toda artimaña y artificio del enemigo que se haya querido levantar para maldecir a tus hijos, aún a través de tu propia conexión con ellos, hoy declara en este día que la poderosa mano de Dios y la poderosa palabra de Dios viene para romper toda maldición, viene para romper toda atadura, viene para romper toda cadena. Yo siento en esta noche que Dios va a romper ligaduras familiares que han atado, ha sembrado odio, ha sembrado división matrimonial y familiar, ha sembrado ingratitud,
has sembrado heridas en el corazón, pero en este día estoy desatando y declarando sanidad y vida. Yo no sé cuántos pueden dar gloria al Señor allí donde están, soltar sus manos, levantar su voz y aplaudir la gloria del Señor en este día y darle la alabanza que Él se merece. Yo estoy declarando que si hay alguna madre enferma en su alma o en su cuerpo o en su espíritu, ahora es sana, ahora es sana, ahora es libre en el nombre de Cristo Jesús. Se rompen las cadenas, se rompen la ligadura del alma, se rompen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro bendición sobre los hijos, declaro bendición sobre las familias, declaro bendición sobre los nietos. Que la bendición de la tercera y cuarta generación se haga efectiva en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio. Alguien que aplauda, alguien que alabe, alguien que adore, alguien que exalte el nombre de Jesús. Padre, bendiga, bendiga, bendiga a sus hijos, bendiga a su familia, bendígalos y declare que su vida será un canal de bendición. Hay fuego de Dios aquí, hay bautismo del Espíritu aquí, hay gloria de Dios. Eso es mientras tú alabas, mientras tú bendices, mientras tú estás hablando en lenguas, la bendición de Dios reposa sobre tu hija, reposa sobre tu hijo, reposa sobre tu familia.